Bienvenidos todos, yo soy Arturo Gutiérrez, soy director académico de EDA Lima y este es el seminario Sobresalientes, proyectos de fin de carrera. Un punto rojo pálido, Centro de Investigación en Marte, que es el PFC del arquitecto Eric Maldonado, ¿no? Entonces, Eric Maldonado es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha participado en proyectos de arquitectura y diseño para Lima, Bogotá, Ámsterdam y Venecia, es miembro del equipo curatorial del pabellón peruano para la Bienal de Arquitectura de Venecia, fue asistente de cátedra en el taller de investigación de arquitectura en la PUC, a cargo de la arquitectura iludeña, y tutor assistant en el Workshop International Architectural Association Visiting School en Lima 2019. Ha participado como jurado invitado del taller Design Lab en la Universidad, Design Lab 10 en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y actualmente acompaña la cátedra del taller 5 de Diseño Experimental y Construcción 1 en la PUC. Así que demos la bienvenida, por favor, a Eric Maldonado. Y Eric, ¿listo? Federico, te damos la bienvenida también acá a la conferencia de Eric. Vamos a hacer la presentación y Eric va a comenzar en un momento. Así Hola, que, hola a todos, acá estoy. ya, genial, Federico. Entonces ¿Cómo estás, comenzamos. Federico? Felipe, ¿cómo has Comenzamos. estado? Que lo primero que quiero hacer es agradecerles por la invitación, eso siempre. Y también a los dos panelistas, que de hecho les tengo mucho cariño, mucho respeto, Felipe y Federico. Han sido como mentores, pero también promotores de este proyecto, en distintas etapas, pero de muy importante apoyo, ambos. Y hay muchas personas también que me han ayudado, y eso para los chicos que estén iniciando tesis o PFC, tengan un buen equipo de apoyo, no solo de trabajo, sino también emocional. Eso es fundamental, porque he escuchado algunos comentarios de chicos que están por arrancar PFC o tesis y no es, digamos, es un trabajo que debería ser en teoría muy personal, pero siempre es bueno tener un equipo de personas que estén a su lado como acompañándolos emocionalmente también. Quiero agradecer a todas esas personas que han estado allí conmigo. Entonces, buen día para todos, nuevamente para los panelistas, los invitados y los que se encuentren viendo la transmisión, que ahora mismo está por Facebook, me parece, Arturo. Ya como han visto en la publicidad y también ahora mismo, mi proyecto de fin de carrera se titula Un punto rojo pálido, un centro de investigación científica en el planeta Marte. Y me gustaría entrar con lo siguiente, y es que en arquitectura es conocido el concepto del maestro constructor como aquel encargado de la edificación de manera directa y cercana a través de la técnica. Y esta técnica es acompañada por la tecnología disponible para la sociedad en el momento en el que se encuentra. Esto, en casi todas situaciones, se refleja precisamente en la exploración, la cual ha sido posible por la tecnología disponible en cada tiempo, como los vikingos en Drakkar o la expansión griega por el Mediterráneo. Ahora, más recientemente, y haciendo un salto temporal, esta exploración se ha enfocado ya no solo en un marco expansionista, sino de interés científico, y ya que se vincula estrechamente la tecnología disponible como límite, que es lo que se sostiene, se ha volcado hacia el espacio exterior a nuestro planeta Tierra, y específicamente a nuestro sistema solar, en busca de mayor información sobre su formación particularmente. Con ello, la atención se ha centrado en el planeta Marte como hermano rocoso de la Tierra. En tanto, digamos, este planeta ha traído la atención en tanto contiene información geológica formativa intacta de nuestro planeta, de nuestro planeta y de todo nuestro sistema solar, que en nuestro caso particular terrícola ya se ha perdido debido a movimientos incluso sísmicos. Y sin embargo, a pesar de ser hermanos cosmológicos, es bastante distinto a la Tierra. Por ejemplo, la incidencia solar es menor por la distancia al Sol, por la posición relativa que tiene de nuestra estrella. La duración del día marciano es 40 minutos mayor que el terrestre, en lo cual es bastante similar comparado a cualquier otro planeta. Su atmósfera es casi inexistente y compuesta de CO2 de manera principal. Y por su tamaño, la gravedad es de 1/3 que la de la Tierra. Es decir, si una persona pesa 100 kilos en Tierra, pues pesará 38 kilos en Marte. Eso lleva a ciertas condiciones no solo de diseño, sino también de habitabilidad. Adicionalmente, sus temperaturas en promedio son 40 grados por debajo de las terrestres, en promedio. Y si bien se han realizado exploraciones robóticas previas en este planeta, resultan extremadamente lentas comparadas a una exploración humana de largo plazo. Con lo cual, estas últimas resultan vitales para una recolección de información más rápida. De hecho, esta es una imagen que fue recolectada el día de ayer, que llegó el último rover de la NASA, el Ingenuity. Esta es una imagen que ha corrido muchísimo, de hecho, es la primera imagen. Ahora hay nuevas, de hecho, que han salido el día de hoy a color y mucha más información, pero esta es la primera que logró lanzar este rover.
Ahora, una primera misión humana a Marte deberá contemplar un viaje de 6 meses junto con una estadía de 18 meses, y esto debido a las ventanas bienales de aproximación entre ambos planetas. En tanto, el año marciano tiene una duración de 2 años terrestres. Y para poder albergar una tripulación humana inicial de 6 astronautas, el proyecto deberá iniciar su construcción autónoma y sin intervención humana un año marciano antes de la llegada del primer equipo, es decir, 2 años terrestres antes. Con lo cual, el tiempo de construcción del proyecto se establece en un intervalo preciso de 24 meses terrícolas o un año marciano, y luego albergar de manera cíclica a las tripulaciones de astronautas. Es decir, esto se va a repetir. Es casi como en algún comentario que recibí en las críticas del proyecto, era como un hotel de astronautas, si lo quieren ver de esa manera. Esas tripulaciones son conformadas por un subequipo de ingeniería y otro de ciencias. Y ahora, tras analizar los lugares previos y actual foco de investigación marciana, la ubicación del proyecto se establece en el cráter Gale, cercano al Ecuador, a 5 grados sur debido a la facilidad de aterrizaje, ya que está cerca del Ecuador, y acceso a mayor irradiancia solar en esta latitud. ¿Siempre se compara con el hemisferio norte? Sí, y sin embargo un factor adicional a favor de este cráter es que ya hay información recolectada, con lo cual es bastante importante para poder plantear una misión inicial. Ahora, este cráter ha tenido la exploración robótica previa del rover Curiosity, con lo cual se tiene información local recolectada precisamente. Y, por ejemplo, esta imagen es del cráter tomada por el mismo rover en el 2013. Y si bien podría parecer una terrestre, una terrícola de nuestro planeta, posee características propias del planeta que lo hacen muy distinto. Es despresurizada por la falta de una atmósfera densa, con ello también la presencia de radiación cósmica ionizante vertical, la cual es bastante dañina para un tejido, para un mamífero como los humanos. Cuenta también con bajas temperaturas y grandes oscilaciones térmicas diarias y una baja incidencia solar. Ante estas condiciones, en un primer momento del proyecto se define una inicial aproximación como idea primigenia del cobijo, que va a ser una idea, un concepto bastante importante en el resto del proyecto. Y al revisar datos ya más específicos del lugar que muestran temperaturas similares a la Antártida y oscilaciones diarias sobre los 20 grados, junto con vientos cargados de polvo de basalto y poca incidencia solar, la siguiente pregunta es la que aparece. ¿De qué manera se puede cobijar al humano en un entorno para el cual no ha evolucionado sin comprometer su salud mental? Es entonces a través de la experimentación proyectual que se exploran diversas opciones arquitectónicas para llegar a 3 posibles caminos, los más intuitivos o los más importantes. El primero, que es el subterráneo, aparece como una manera intuitiva debido a que ofrece protección ante las condiciones hostiles, aunque es descartado por la dificultad técnico-constructiva y la falta de acceso a luz natural, la cual es una condición fundamental para mantener el ritmo circadiano humano y reducir de esta manera uno de los factores súper importantes para este proyecto, que es reducir el estrés de la tripulación. La arquitectura superficial horizontal se establece como el segundo camino, y este tiene un mayor acceso a luz natural, pero de una excesiva dificultad constructiva, como se verá más adelante. Y finalmente, el camino optado es el de la arquitectura superficial completamente vertical debido al acceso a luz natural, protección ante la radiación vertical y la mayor eficiencia en el proceso de construcción aditivo. Este proceso de construcción aditivo, si bien en este caso es expuesto con arcilla, como se ve en el video, un material de menor plasticidad que el regolito basáltico marciano, el cual es el material utilizado en el lugar, expone la menor eficiencia de estructuras horizontales frente a las verticales de deposición constante. Esto es un criterio extremadamente importante en el aspecto constructivo del proyecto. Para esto, lo que es utilizado dentro del marco de la eficiencia y lo mínimo necesario, se utilizará un brazo robótico de gran escala cuyo radio de trabajo estimado es de 8 metros. Esto considerando las variaciones de gravedad entre la Tierra y Marte. De hecho, en la Tierra el brazo más grande, al menos fabricado por la empresa KUKA, es de 3.5 metros. Ya las consideraciones técnicas son de acuerdo a la gravedad. Ahora, estas limitantes junto con las estrategias formales de, uno, compacidad primero, debido a las extremadamente bajas temperaturas, y el hermetismo debido a la inexistente presión atmosférica natural del planeta, nos ofrecen una arquitectura vertical compuesta de 2 materiales. La capa exterior de regolito basáltico, el cual es un material utilizado como escudo ante la radiación y el polvo marciano, y la capa interior no local, es decir, llevadas de tierra, que es el aerogel polimérico. Es un material compuesto semi-translúcido basado en polímeros. Básicamente, un polímero, para quien no esté muy entendido de esto, es básicamente un plástico, lo que conocemos como plástico comúnmente, con gran capacidad de aislamiento térmico y utilizado para mantener la presión al interior del edificio.
Esta necesidad de mantener los espacios interiores bajo presurización constante lleva a un primer criterio para ellos. De manera similar a las burbujas que presentan el mayor volumen con la menor superficie expuesta posible, se busca reducir las aristas y acercarse más a la geometría de la esfera, así como también reducir el volumen contenido por ellos mismos debido al recurso limitado del oxígeno. De esta manera, los espacios que han sido formados de esta manera se establecen de manera inicial tras la presurización simulada algorítmicamente de estos de manera vertical como el negativo de ellos. Este proceso algorítmico permite traducir los criterios en parámetros cuantificables, estableciendo una lectura horizontal con los procesos inscritos en él. Las variables iniciales se definen para luego dar presión para luego dar lugar, por ejemplo, a las variables de presión de cada uno de los espacios. Toda esta geometría es unificada y finalmente se definen los criterios de colisión entre ellos. Esto como el criterio algorítmico de generación del proyecto. Y sin embargo, la arquitectura no es definida únicamente por estrategias de carácter formal y de cobijo, sino desde el espacio y de su percepción psicológica. Es así que el ritmo circadiano humano se establece como criterio principal en acceso a luz y reducción de factores de estrés. Al mantener los espacios de menor exposición a radiación o de uso nocturno en los niveles más altos, mientras los espacios de mayor uso diurno y exposición a radiación se establecen en los niveles más bajos, completamente protegidos. Definiendo los espacios verticalmente por los usos, entre, por ejemplo, la noche y el día marciano, el cual, como ya se comentó antes, dura solamente 40 minutos más que en tierra. Estos espacios son articulados por los invernaderos, los cuales, al ser eje, se constituyen como circulación y espacio principal del proyecto al mismo tiempo. Se establecen como los sectores translúcidos de la edificación y permiten el ingreso difuso de la luz natural para ser filtrados luego por la vegetación. Es así que el proyecto se articula desde los almacenes de recursos y energía nuclear hacia los laboratorios, tanto húmedos como secos, el comedor y cocina comunes para los astronautas, espacios de aseo y tratamiento de residuos en el nivel inmediato superior, y ya luego los espacios privados individuales, que es completamente necesaria para reducir el estrés de los astronautas, para finalizar con el invernadero principal superior. Y si bien esas estrategias se traducen en parámetros para un algoritmo, la planimetría arquitectónica, aunque innecesaria en este caso particular para la construcción, permite la comunicación gráfica de los espacios. Así, el nivel más bajo define el almacenamiento de los sistemas vitales duros como agua, oxígeno o nitrógeno, junto a la energía nuclear por su independencia de la irradiancia solar, así como el primer invernadero de filtro y las dos únicas puertas de esclusa de presurización del edificio, en tanto este se construye a través de impresión 3D de gran escala. El nivel vinculado al segundo invernadero conectado se relaciona con los primeros laboratorios secos de trabajo, como también almacenes de herramientas para ellos. Estos espacios se relacionan con el exterior a través de la translucidez del invernadero, el cual establece el uso de la vegetación como un filtro secundario de la radiación ionizante. En tanto, esta no sufre cambios en su ADN como sí lo sufre un humano o cualquier otro mamífero. Mientras los espacios de trabajo como laboratorios cuentan con un cielo mucho más bajo para favorecer la concentración en tareas específicas, junto con las superficies carentes de aristas como método de reducción de factores de estrés. El tercer nivel de laboratorios húmedos se relaciona con el exterior a través nuevamente del invernadero y cuenta con un laboratorio principal y otro secundario. Estos espacios de trabajo, tanto colectivos como individuales, son utilizados principalmente durante el día e iluminados indirectamente a través del invernadero y con cielo bajo para favorecer la concentración en tareas específicas. En el nivel superior inmediato se ubica el almacenamiento de alimentos deshidratados y la cocina-comedor como espacio colectivo requerido por los astronautas, incluso en misiones previas, considerando la Estación Espacial Internacional. En donde gran parte de los alimentos, claro, son son almacenados en estado de deshidratación. Esto por un criterio de reducción de espacio ocupado. Se establecen también los servicios de aseo y tratamiento de residuos junto al biodigestor como un nivel duro cercano a la cocina, la cual se ubica en el nivel inferior, con el fin de generar un sistema cerrado de reutilización de recursos como el agua. En los dos siguientes niveles superiores, de mayor uso durante la noche y hasta las mañanas, se encuentran los 6 espacios individuales privados. Y esos espacios se definen de manera mucho más vertical y de carácter lúdico, en contraste con los laboratorios ubicados en los niveles más bajos. Estos espacios verticales, aun siendo más individuales, permiten una mucho mayor exploración espacial, tomando provecho de la reducida gravedad marciana. Y finalmente, el invernadero principal se ubica en el espacio más alto del proyecto. Este invernadero es el que finalmente provee de alimento parcialmente a los astronautas.
Toda esta arquitectura definida por parámetros requiere ser optimizada en tanto los materiales y los procesos son externos y sin intervención humana directa, al menos in situ. Es así que para definir el uso específico de cada material se establecen reglas. Para la capa exterior de regolito basáltico, el cual es un material obtenido localmente, se debe optimizar cómo el material transfiere sus cargas a través de sí mismo y su densidad. Y si bien su proceso de impresión es similar a la arcilla, como se mencionó, se trata de un material de mayor plasticidad. Entonces, para este proyecto el espesor del material se reduce del nivel más bajo al más alto, tomando un espesor máximo de 220 centímetros en la parte más baja y un mínimo de 80 centímetros en la parte más alta. Esto se logra de manera algorítmica nuevamente, al definir estos valores y el grado de densidad del material para ser procesado luego como geometría. La siguiente capa, compuesta de aerogel polimérico, el cual es el interior, es un material llevado desde tierra, lo cual significa que no es recolectado localmente, y es el encargado de la presurización y la translucidez de esta capa. Por ello se busca optimizar su uso en el edificio por densidad y opacidad para minimizar la cantidad de material transportado. Es así que se densifican los sectores de mayor carga y se aligera donde haya una menor carga y se requiera mayor translucidez, como precisamente en los invernaderos. Esto permite el ingreso de la luz difusa a través de este material al espacio, articulando la translucidez y opacidad de acuerdo a cada espacio. Para lograr esto, ahora, se define el volumen material inicial junto con las cargas. Los caminos de transferencia hacia la cimentación se logran visualizar y estos sectores definen la nube de puntos por densidad, la cual finalmente determina los diferentes grados de densidad del material en el edificio. El algoritmo nuevamente permite definir las coordenadas, las cargas como parámetros y los puntos de cimentación como soportes. Y ahora, esta data es procesada por un núcleo de optimización y finalmente visualizada en el modelo de análisis. Ahora, toda esta arquitectura, al ser materializada, requiere el conocimiento no solo de la técnica para lograrlo, la cual es impresión 3D de gran escala, sino el proceso detrás de ello durante los 24 meses de construcción autónoma previos a la llegada de la primera tripulación. Así, al iniciar la etapa de despliegue, los primeros robots autónomos escanean el sitio a través de la fotogrametría, para luego iniciar la excavación y recolección de regolito como material local durante los primeros 6 meses de construcción. A partir del sexto mes se inicia la cimentación utilizando un brazo robótico guiado por coordenadas con radio de trabajo máximo de 8 metros. Y esta cimentación se basa en el sistema de anclaje hacia una plataforma de superficie de regolito polimérico. Básicamente es una mezcla entre el regolito, el cual se derrite a cerca de 300 grados, junto con un polímero de PLA. Durante los siguientes 18 meses ahora se realiza la impresión de ambos materiales de manera simultánea. Esta construcción es realizada entre los meses 6 y 24 de la llegada de la primera nave, sin la intervención humana directa, sino a través del código definido previamente por coordenadas y distancias de extrusión del material. Todo esto debido a un retraso de comunicación entre ambos planetas. De hecho, este retraso oscila entre los 15 y 40 minutos, dependiendo de dónde están en sus órbitas. Ahora, todo este código es generalmente controlado o diseñado previamente. Y si bien cada entorno robótico cuenta con sistemas de código distintos, tiene como principio fundamental entregar coordenadas al robot en los 3 ejes cartesianos, lo cual genera textos bastante extensos para la lectura humana, aunque sencillo en sus rudimentos. De esta manera, una arquitectura de construcción remota y basada en código, más no en planimetría como instrucción principal de construcción, más allá de alejar al arquitecto del proceso de construcción, lo acerca a la figura del arquitecto maestro constructor, esta vez como un maestro constructor digital. Y con ello, el proyecto, más allá de solo enfocarse únicamente en el contexto marciano como pieza, busca poner en discusión el quehacer del arquitecto en el marco de la técnica arquitectónica y la tecnología disponible, a través de la experimentación tanto en materiales como en constructibilidad. Y ese finalmente es como el eje de todo el proyecto y lo que busca poner en la mesa para poder discutir. Muchas gracias. Genial, Beric. Muchas gracias por tu conferencia. Ha estado súper interesante, la verdad. Y bueno, se abre la discusión, de repente Sí. con Felipe, con Federico primero. A ver. No sé si iba a dejar de compartir pantalla para poder conversar o dejo aquí para No, no. como quieran. Mejor déjala para conversar mientras cambiamos o sea, cambias las imágenes, tal vez, no sé. Y no sé si Felipe, Federico quieren Quien hacer desee un iniciar, comentario. como prefieren. ¿Qué tal? Bueno, nada, primera es que en realidad veo la tesis completa.
felicitaciones, está súper bien trabajada, pero me queda pues siempre todas estas dudas que en un momento conversábamos. Obviamente has enfocado el proyecto a como que a la primera misión, básicamente, ¿no? La primera misión Claro. tripulada que está llegando, ¿no? Y a mí las partes que más me fascinaba de Marte, incluso cuando hicimos la primera misión peruana a Marte, ¿no? Que organizó la Universidad Católica, Bien lindo. era todas estas preguntas transdisciplinares, sociales, ¿no? De lo que significaba la oportunidad de plantear una nueva sociedad, ¿no? Y, Ujú. y todo esto de acá, todas esas capas se ven pues reducidas Ajá. en la propuesta porque obviamente lo estás enfocando simplemente es una misión tripulada y la jerarquía y todo se mantiene pues tal cual como es la misión tripulada, digamos, a la Luna, ¿no? Ujú. Eh, pero, digamos, eso era lo que más me llamaba la atención de trabajar en Marte, ¿no? En términos sociales. De ahí, a mí me dan un montón, o sea, me quedan igual un montón de preguntas, como por ejemplo, si la parte, digamos, del regolito marciano es lo que está cubriendo, ¿no? Ujú. Toda el... eh, está protegiendo prácticamente de la radiación. ¿Por qué no es completamente cubierto por regolito marciano? Porque tiene como que ciertas áreas sí, ciertas áreas no, con el aerogel, digamos, y eso, eh, entiendo que a medida que va en la base, digamos, es mayor el ancho, ¿no? Por un tema estructural Claro. y luego se va haciendo finito, ¿no? Eso no es contradictorio a que en realidad arriba es donde más necesitas tener esa protección por la misma radiación vertical. Ujú. Sí, sí, Felipe. Eso, bueno, vayamos por los dos bloques, creo. O no sé si hay algo más que quieras No, comentar. no, no, dale, dale, de ahí Ya, seguimos. De ahí vamos. Sí, sí, sigamos. Digamos, el primer bloque que es como por qué ir por el lado más constructivo y de la primera misión y no ir como para lanzarse a una especulación incluso de cómo podría ser una sociedad refundada, de una sociedad humana refundada. Y que era como lo divertido, ¿no? Yo también sé que era lo divertido al iniciar este proyecto y de hecho cuando estaba por arrancar este proyecto conversamos bastante con Felipe y precisamente sobre eso, qué implicaba todas las variables sociales. Y arranqué así el PFC, pero los que estén por iniciar PFC o tesis, el proyecto muta y muta muchísimo en el proceso. Eso me interesó también muchísimo al arrancar y empecé con esa idea de cómo podría funcionar toda una sociedad y luego también tenía que poner en la mesa cuánto tiempo iba a tomar el PFC o la tesis. Y claro, todas esas variables junto con la parte tecnológica, junto con todos los datos que se tienen que explicar de un proyecto que básicamente cambia todos los parámetros iniciales, con todo eso en la mesa se tomó la decisión, o tomé la decisión en verdad, de eliminar todas esas variables. Eliminarlas de manera muy voluntaria, sí, pero a través del proyecto. Es decir, ya no enfocando eso o poniendo, digamos, el foco en cómo podría ser y saltándome todo ese proceso previo, sino concentrándome en ese primer proyecto, en esa primera aproximación. Porque de esa manera era que uno puede liberarse de esas variables y concentrarse en el diseño en un proyecto que debería tomar solo un año. Un año entre toda la parte de investigación, en la parte de diseño, en la parte de presentación y sustentación, o un año y medio considerando todo. Y ese fue el motivo. Claro, me quedé también con las ganas de explorar cómo podría ser toda una sociedad, sí, completamente de acuerdo. Pero creo que también son estrategias propias de hacer un PFC en un tiempo limitado. Que conversando también con Augusto, con César, Susana y Martín, que eran mis asesores en ese momento, sí era la preocupación cuánto tiempo podría tomar un PFC de este tipo, o esa magnitud que busca pensar todo desde la tecnología, desde la sociedad, refundar todo, eso implica pensar cómo funcionaría una sociedad, lo cual creo que podría escapar de las manos de un arquitecto en 1 o 2 años. Y esa fue la razón, digamos, para poder acotar un proyecto, ¿no? Y no lanzarse a algo que tal vez podría escapar de mis manos incluso en el tiempo que yo me proponga. Claro, es verdad. Sí, fue principalmente por eso, porque cualquier especulación fuera de una tesis así, yo creo que encantaba de hacerla con todo el gusto. Y de hecho, ahora mismo en la Ricardo Palma se está iniciando una tesis de Daniel,
que precisamente busca ir por el siguiente paso. Entonces estamos conversando para que ya se salte todo esto y pase a lo siguiente, porque creo que es parte de, ¿no? Ver lo que ya se ha estado haciendo. Claro, porque, o sea, Y, para mí la siguiente pregunta, digamos, era, esto es un brazo que construye uno de estos módulos, pero ese mismo brazo puede construir 2, 3, 4, 5, 6 dos o tres, módulos claro. más. Y digamos, la pregunta sería, ¿cómo empiezas a planear ese crecimiento, no? Y ahí más o menos ya empiezas a hacer un pequeño vecindario, con otro tipo de Claro. instalaciones. Ya, o sea, no es un urbanismo, ¿no? Per se, pero definitivamente se tiene que empezar a pensar eso. Y claro, el brazo robótico tiene la capacidad, pues, de hacer esta torre de 1000 maneras, ¿no? Y creo que eso sería súper interesante ver cómo evoluciona esta semilla, ¿no? Que estás plantando. Claro, suena como la idea del row housing, pero sin ser repetitivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el primer equipo de 6 astronautas pues tiene estas preferencias, como las que he planteado, pero si viene otro equipo de 6 que no tiene esas preferencias, sino uno requiere una cocina más grande o no sé, bueno, ¿cómo termina ese edificio? Creo que sí sería súper interesante, ¿no? Como esa etapa intermedia entre el edificio y, bueno, ya toda la sociedad, que va a tomar pues un buen número de decenas de años, pero sí. Y lo siguiente, para no dejar de responder, Felipe, también sobre por qué hay ciertas transparencias, es precisamente por el motivo del que estamos hablando, sobre las preferencias humanas, sobre el ritmo circadiano humano. Idealmente, un proyecto de este tipo, y eso también conversaba con Daniel que está por iniciar, un proyecto de este tipo debería estar enterrado bajo metros de tierra, o sea, bajo metros de regolito. Y eso debido a la radiación principalmente, sí es cierto, que viene muy vertical. Pero también el siguiente factor a evaluar era la psicología humana. O sea, cómo uno se mantiene estable, aislado de toda la sociedad que conocía antes, con solamente 5 compañeros que vas a tener que ver durante 2 años y verlos todos los días sin poder salir. O sea, bueno, salir sí, pero con un traje especial y con ciertas limitantes que, de hecho, en proyectos previos, incluso en Hawái, ha llevado a crisis enormes que podrían poner en peligro la misión. Y eso, lo que se ha visto, precisamente es un paper que salió hace en el 2019-20, el factor que más estresa a las personas es el menor acceso a luz, y a luz natural, no a luz artificial. Y eso sí, cuando me enteré de eso y pude ver esa investigación, dije, no, o sea, el proyecto no puede ir para abajo, digamos, por el criterio constructivo. Si es que es el primero, uno no puede ir con humanos a construir, sino solamente lo puede hacer un robot, y más fácil es llevar un solo robot a que haga esto. Eso por un lado. Y la otra razón muy fuerte es que tiene que estar, no precisamente bañado en luz, pero sí los sectores que estén bañados en luz tenían que ser protegidos. Y allí, bueno, me agarré también de otra investigación que sí expone que la vegetación es mucho menos afectada a la radiación ionizante que el tejido de mamíferos. Entonces ya junté como todas esas cosas en la mesa y dije, bueno, ya, ok, tiene que haber luz, pero esa luz tiene que ser filtrada, y ahí apareció la vegetación en los invernaderos, y eso dio lugar a esas estrategias. ¿Y por qué también el invernadero principal está arriba, no abajo, no? Todo eso. Curioso que mencionas que, ¿no? Este experimento que la gente no puede Ujú. salir, Claro. no tiene que convivir con las mismas personas. Me recuerda un poco a la situación actual global. Y fue predicho antes, porque esto inició en el 2019, ya más o menos se veía el confinamiento. Sí, lo que mencionas del ritmo circadiano es súper importante porque Sí. justo leyendo temas en un curso para dormir bien, te dicen que es importantísimo para dormir bien de noche Ujú. salir lo más temprano que te caiga la radiación, por lo menos media hora. Claro. Porque mientras más temprano te cae, más temprano te va a dar sueño y vas a poder dormir también mejor, ¿no? Ujú. Entonces, en un ambiente bajo tierra donde no te cae nada de radiación, ¿qué es No. lo que pasa? O sea, creo que han habido experimentos, me dices, donde han Ujú. hecho eso, le han dejado durante días a gente o meses tal vez, sin No radiación solar. bajo, o sea, no sin radiación solar, eso fue investigación psicológica, que fue aparte. Pero son simulaciones que se dan, no sé si en Ohio, pero sí en Hawái. Entonces hay un equipo es una simulación de una misión a Marte, donde hay un equipo de 6 personas y están aislados de todo. La comunicación, así sea correo electrónico o lo que sea, llega 40 minutos más tarde para simular también ese retraso que hay con Marte. Y están los 6 aislados, tienen que convivir durante los meses que puedan. Claro, tienen un botón de emergencia, digamos, ¿no? Que si ya, oye, las cosas se salieron de control, presionan el botón y llegan a rescatarlos. Pero sí, sí ha habido casos de crisis psicológicas bien fuertes. Entonces, no solamente por la luz, sino también por cómo conviven, que son solo 6 personas, ¿no?
Pero también el espacio tan Claro. reducido, el tener que salir, pero sales en una interioridad que es el traje espacial. Entonces, Ujú. ¿cómo has visto ese tema, o sea, aparte de la psicología, o sea, aparte de que le caiga la luz y de que tengas plantas, ese Ujú. tema en el diseño, ¿no? La forma de repente Claro. orgánica del diseño tiene que ver con ese tema psicológico que es tan importante. Sí, por dos cosas. Los espacios, al menos los más privados, han sido pensados de manera más lúdica, es decir, aprovechar esa verticalidad de la gravedad. Es decir, si tienes menos gravedad, pues los espacios tienen que ser mucho más verticales, mucho más altos, y aprovecharlos para generar espacios lúdicos. Eso a nivel, digamos, arquitectónico y a nivel, no sé cómo llamarlo, perceptual también de los objetos, se evitan todas las esquinas. Todas las esquinas y todas las aristas, todo punto recto, no todo punto recto, sino todo mobiliario o toda esquina, digamos, todo mobiliario recto o con esquinas es eliminado. Y eso también debido a esta investigación que menciono, porque eso es lo que más lleva a estresarse, de hecho. Eso en tierra tiene un criterio, digamos, la ortogonalidad tiene un criterio de eficiencia a nivel de fabricación. Eso es clarísimo, es decir, si tenemos un montón de listones de madera, es más complejo hacer, o complicado, no complejo, hacer un mueble completamente recto que hacer uno curvo, ¿no? Ya es un tema tecnológico, pero que esa tecnología nos permite ir por ese lado y evitar precisamente esos factores de estrés. Se podría decir, a ver, infiriendo esto, que en la cuarentena, cuando estamos encerrados, el ambiente ortogonal influye al estrés que De hecho, sentimos. sí, sí, no, no es algo que propiamente pueda ser dicho o reafirmado por un arquitecto, sino por una investigación en psicología, y de hecho eso es, o sea, se ha visto en el campo de psicología que el mobiliario recto influye en tener mayores grados de estrés, más que algo que sea completamente curvilíneo. Tampoco digo que debamos ir por todo el planeta Tierra haciendo cosas completamente como chicles, ¿no? Porque ya también aparecen los factores pues, de fabricación, de economicidad, de transportabilidad, pero al menos como academia se sabe que lo más curvilíneo reduce el estrés al que uno puede estar expuesto que un mueble completamente ortogonal. Federico, ¿quieres comentar algo de repente? Sí, claro. Eric, felicitaciones por el coraje. Yo ya te lo dije varias veces y entrar a PFC en la Católica, que tiene un poco un tinte social muy, muy fuerte, muy marcado, a presentarte al PFC, a especular y a decir voy a hacer algo diferente que no se ha hecho antes, eso ya es muy plausible. Así que felicitaciones por eso y eso quédatelo porque siéntete bastante orgulloso. Gracias, Fede. Dos, yendo ya un poco más a la idea. Yo creo que esto se puede hacer en Sechura, ¿no? En Lima. Yo creo que siempre te lo dije, ¿y por qué no lo hacemos en el planeta Tierra? Y estamos evitando estudiar la atmósfera y estudiar otras cosas de materiales y del flete, de llevar aerogel hasta allá, porque bueno, ahí hay aristas que en tu propuesta no las he visto descritas o se me han pasado de cuánto material tienes que llevar para el gel. Entiendo que el otro sí lo sacabas de ahí. Habría un proceso químico, industrial que procesar, que hacerlo polvo, qué sé yo. Pero el otro producto, el aerogel, no sé cuánto tienes que llevar, ¿no? Entonces creo Claro. que ahí hay un tema importante de flete, ahora que la arquitectura y las construcciones en el mundo tratan de incorporar los temas de flete para medir su huella de carbono. En fin, yo creo que igual el ejercicio es muy válido y para poder extrapolarlo a un planeta que conocemos. Ujú. ¿Por qué no construir, hacer una edificación que no necesite de humanos? Es enhorabuena Claro. que los humanos se capaciten para hacer otras cosas, para hacer otras artes, para hacer otras investigaciones y no estar literalmente apilando ladrillos. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo en el mundo? ¿Qué me respondes a eso? ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo. Yo creo que, o sea, esto va mutando y precisamente este proyecto también se inscribe en cómo podríamos hablar de revoluciones industriales, ¿no? Entonces, cada uno de estos momentos paradigmáticos implica cambios y ahora mismo estamos en uno de ellos, que ya llevamos más de 20 años, que hay como desfases temporales entre un lado del mundo y otro lado, sí, completamente de acuerdo. Pero creo que, o sea, no es que no Ya. se quiera hacer, creo que ya estamos en camino. Ok, entonces tu siguiente tesis puede ser en Sechura.
bueno, digo Sechura En porque en Sechura. verdad puede ser en cualquier parte, en el Cerro San Claro. Cosme, de Lima, ¿no? Que sería pues fabuloso que haya un sistema la autoconstrucción que se denomina en términos peruanos, que es construir a mano pero sin planos. Bueno, estoy un poco haciéndolo un poco peyorativo, pero bueno, es autoconstrucción por familia, sin un contratista y sin ningún especialista. Acá estamos haciendo la autoconstrucción automatizada, completamente tecnológica, para completar las ciudades existentes. Y ahí creo que también puede haber una pequeña falencia, en mi opinión, de que este código que dices que presentas en la pantalla, ya ahora se puede construir por código y no por planos. Yo reto a los siguientes tesistas que vengan de poder hacer el código de tal manera de entender cómo lo pongo. A ver, cuando estás apilando, el brazo robótico está apilando material, ¿no? En capas. Claro. Hay gravedad, hay masa, hay peso, y tu proyecto está lleno de vacíos y de llenos. Entonces, estructuralmente, y nosotros los arquitectos tenemos que apoyarnos de los ingenieros estructurales, por más tenemos esta relación amor-odio. Cuando diseñamos con bambú, con madera, con ladrillo, entendemos qué capacidades estructurales pueden tener. Acá tenemos que entender los límites de este material y de esta aplicación. Se está imprimiendo muy en caliente, se está imprimiendo en frío. ¿Te acuerdas de los ejercicios en arcilla que hacíamos? Claro. Hicimos 15, se cayeron 16. No, se cayeron 12, creo, y los últimos, el video que mostraste sí fue fabuloso, ¿no? Sí. Entonces, hubo mucho ensayo-error que, claro, debimos haberlo documentado, la velocidad del motor, la compacticidad del material. Entonces, creo que tu tesis podría también haber incluido algo de eso para entender, oye, necesito hacer vanos, puertas, de estas inclinaciones porque esa es la mejor forma constructiva. Los dinteles no se van a caer, pues. ¿No? Entonces, no sé, si ahí hubiera habido un pensamiento estructural de repente ya en la lógica de cómo haces tú las plantas o enseñas tu proyecto, pudo haber demostrado un poco más de alguna intención estructural. Sí, completamente de acuerdo en las dos cosas, ¿no? El primero es, creo que el comentario va por dos partes. Uno es, ¿por qué no hacerlo en la Tierra? O ¿por qué no el PFC u otro PFC podría haber iniciado en la Tierra con las mismas condiciones tecnológicas y para poder empujar un poco eso? Claro. Y sí, de hecho ese fue el motivo por el cual no lo hice en la Tierra. O sea, ya en conversaciones más personales y casi a modo de confesionario. Uno de los motivos por el cual no trabajé en la Tierra y sí en Marte, considerando también el contexto en el cual ese proyecto se da, que es en la Universidad Católica, que digamos, se establece ya, como dijeron, o como dijiste, Federico, en un criterio muy, muy social, entonces, lo cual es muy pertinente para la realidad peruana. En verdad, toda latinoamericana y es extremadamente pertinente y necesaria, urgente, diría yo. Pero simplemente a la hora de hacer un PFC también me puse a pensar que era necesario tener como ese último respiro de diversión a la hora de hacer un proyecto. Si bien se puede hacer después como proyectos muy personales, creo que el rigor necesario para hacer un proyecto lo tendría en el PFC para poder también divertirme en simultáneo. Y para ello explorar también condiciones tecnológicas. Tomando todas esas cosas en la mesa nuevamente como estrategia para abordar el PFC, me di cuenta que en cualquier parte del planeta donde hay humanos, así sea en la Patagonia, así sea en Sechura, digamos, o en Alemania, donde sea, hay una cuota social que no solo la Universidad Católica, sino muchas otras iban a exigir. Con lo cual yo me quería centrar más en la cuestión tecnológica. Y considerando todas esas cosas, bueno, consideré también que era muy pertinente irme para un lugar donde no haya presencia humana previa. Con lo cual podría ir eliminando capas. No un criterio de mediocridad, sino un criterio de limitar el PFC. Entonces, para poder quitar esas capas, porque digamos, si yo me lanzaba a hacer un proyecto construido como este, sea, digamos, en Sechura o sea en el desierto de la Joya, que por ejemplo también se plantea eso. Por cierto, el desierto de la Joya es el paranálogo de Marte dentro de Perú, pero que aparece en condiciones también de, ok, si se hace en el desierto de la Joya, ¿quién lo podría pagar? ¿Qué es lo que podría activar? ¿Qué va a generar en toda la región de Arequipa?
y todas esas variables que iban a no interferir, pero sí como a alimentar o a jugar un papel importante en el proyecto. Y es por eso que decidí, bueno, vayamos para un lugar donde no haya ningún humano. Casi Pero como a nivel escenario, lo es digo. importantísimo lo que dices porque es un nivel de síntesis a lo que te Claro, refieres. sí. Y es algo que como arquitectos debemos tenerlo y que es muy difícil, la verdad. Y La, que la creo siguiente que tesis tiene que, la siguiente tesis tiene que incluir la variable Todo. del sindicato de Claro. obreros. El sindicato de robots. Bueno, de robots. algún sindicato. Algún sindicato, sí. No, claro, o Ya, sea, digamos, sí, sí. Era por todo eso. y constructivamente, creo que Ujú. ahí se puede especular un poco Faltó. más o faltó profundizar un poco más Sí. en el dintel, ¿no? En la apilación de material para lograr vanos, Ujú. arcos, Claro. unión de espacios, ¿no? Ujú. No es tan fácil apilar haciendo más y No. es como hacer con mis hijos hago en la arena y todo se cae, ¿no? Ujú. Claro, o sea, fue modelado con criterios de impresión 3D, de hecho, o sea, con lo que ya habíamos experimentado, bueno, yo con plástico hace unos años y también con arcilla en el Uh -huh. workshop del 2019, ya Uh con -huh. esos criterios, digamos, de modelado fue planteado el proyecto. Pero sí debo admitir que estaba en los planes trabajar con prototipado y eso lo comenté también a Felipe, a Federico, que la intención era llegar a prototipado, es decir, cerrar el proyecto, pero dedicarle 1 o 2 meses a prototipado, precisamente para poder evaluar, por ejemplo, en gravedad a 1G, no a 0.38G, cuál es la inclinación ideal para poder trabajar con este material o un material similar. Lo más cercano que encontré fue precisamente la arcilla y debido a que este proyecto se terminó durante la crisis sanitaria a la que vivimos, pues no había acceso a laboratorios en la universidad, ni al brazo robótico, ni a nada de estos equipos. Entonces, lo único que me quedó fue modificar una impresora que tenía acá en casa y eso fue lo más cercano que llegué a prototipar, digamos. Que aparece por ahí en alguna de las diapositivas en un video, lo cual es una impresora modificada en casa, ¿no? Digamos, ahí lo que jugó en contra fue también la pandemia, porque sí estaban los planes para poder prototipar. No especificados, pero sí estaban los planes. Uh-huh. Muy bien, bueno, felicitaciones de nuevo, Erika, y espero ver más tesis de esta índole en la Católica. Sería buenísimo. Bueno, en cualquier otra universidad, de hecho, sería buenísimo Sí, encontrar bueno, ese. claro, Sí, por sí, supuesto. sí. Claro, están todos invitados a continuar con esta línea, porque algo importante que dijiste es que alguien más quiere seguir, o sea, hacer el segundo paso, ¿no? Y eso creo que Claro. se hace poco en las tesis acá en Latinoamérica, tal vez, ¿no? Porque, o sea, están tan escondidas que nadie las conoce, pero creo que es bueno que tú sí estés en contacto con gente que quiera seguir, ¿no? Y así se va sumando. Es un poco lo que dice Sí. Pablo Herrera cuando menciona que por qué no hacemos no se hace una wiki donde pones todos los códigos y después otra persona viene, agarra el código Claro. y aumenta y lo cambia, lo modifica, lo transforma y así se va sumando el trabajo de diseño, ¿no? Y bueno, eso es algo súper importante. Entonces, por ahí lo vi a César Requejo. César, no sé si querías hacer un comentario, tal vez. Creo que Hola, ahí estás. hola Arturo, hola Eric, hola Federico, Gracias. hola Felipe, ¿cómo están? Sí, sí, bueno, nada, primero que nada, felicitaciones Eric, de verdad, creo que hablo por todos cuando digo que nos ha gustado bastante tu tesis. Gracias, César. Y bueno, sí, la verdad, una pregunta principal me ha surgido respecto a tu proyecto. Que Tengo no miedo sé a si tus preguntas. Tengo miedo a tus preguntas porque suele ser muy incisivo, César. Bueno, bueno, también para generar discusión, ¿no? Bacán. Que me ha interesado bastante porque, o sea, como sabes, la Estación Espacial Internacional es, bueno, podría decirse que va más o menos por la misma intención la que va tu tesis. Pero el tema es que uno de los principales objetivos o uno de los principales temas que permitió la factibilidad de esta estación espacial fue la agregación modular. Esta capacidad que tiene la Estación Espacial Internacional de crecer a través del tiempo, agregando módulos mediante sistemas de acople, de tal manera que se haga, bueno, no es hacer varios proyectos, sino que la propia Estación Espacial Internacional crece a través del tiempo. Y me preguntaba si en algún momento habías pensado eso en tu tesis, porque me parecería algo muy interesante.
Fue pensado, César, sí. O sea, claro, en una tesis, pues uno va mutando por varias cosas, revisando por aquí, por allá, agarrando un poco de todo. Y como les decía, esto inició pues pensando en una ciudad, en toda una sociedad, se redujo a un proyecto mucho más puntual que sería el primero. Y luego también ya en ese rango, o en ese espectro, en verdad, mucho más reducido, hay varios proyectos que ven o optan por la modularidad. Tanto proyectos que se han presentado a la NASA, que están como ejercicios muy, muy puntuales, eh, lo cual implica mucha prefabricación. Hay algunos proyectos que son inflables, que van por allí, o que son prefabricados en tierra y son enviados, y eso es. Y precisamente como este proyecto lo que buscaba era reducir, precisamente por lo que decía Federico, reducir la cantidad de material utilizado, lo cual está cuantificado, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, lo del aerogel. Simplemente se opta más por una fabricación local. Eso por un lado, ¿no? Por otro, también ir por el lado de la utilización de recursos locales. Eso era otro campo que quería abordar. Y esos dos motivos fueron los que me alejaron de la modularidad o el acople, lo cual implica muchísimo enviar, como el shipping, el flete. Ahí sí tendrías que enviarlo casi hecho y cae. Cuando se evaluó eso en el proceso del taller, apareció la pregunta, ¿y qué pasa si en vez de poner una serie de módulos, ¿por qué no viven en la nave? Si ya han estado allí 6 meses, ¿no? O van orbitando y bajan, y van orbitando y bajan casi como la estación espacial, que también era otra opción. Eh, Porque en vez de estar llevando módulos que se van acoplando y acoplando y acoplando, pues también pueden estar orbitando y bajando a suelo y volver a órbita baja. Eh, lo cual hacía más factible, en verdad, y eso se ha tenido en discusión también, habitar una nave durante, si ya han estado 6 o 7 meses, ¿por qué no estar pues 24 meses? Al final mucha diferencia no habría, ¿no? Entonces el punto más que hacer muchas naves, sino era que al menos en un primer momento, este sería como un hotel de astronautas. Entonces, en vez de tener muchas piezas que se van acoplando y haciendo toda una ciudad al menos la primera etapa, sería uno que se va reutilizando una y otra vez hasta que cumpla el ciclo y lo necesario a investigar. Digamos, esa fue la discusión alrededor de por qué no módulos y sí un edificio construible y no una sola nave y todo esto, ¿no? Ese fue el motivo. Pero sí, sí, sí. También es bastante atractivo porque ya ronda un poco con el diseño industrial y de hecho es algo en lo que has estado metiendo bastante punche, César. De hecho, César tiene una investigación también por allí sobre la estación espacial. Gran conocedor de la estación espacial. A ver, Genial. César, cuéntanos. No, nada, bueno, como dice Eric, yo también para el taller de investigación de Willy Ludeña investigué un poco acerca de proyectos que bajo condiciones de ingravidez, cómo es que la arquitectura respondía a la condición de ingravidez y por eso encuentro bastante riqueza en tu proyecto, porque encuentro también que has encontrado o has intentado experimentar al menos con esta variación de gravedad a través de tu proyecto. Y eso me parece un factor muy importante porque la variación de gravedad no solamente renueva la capacidad o estilos de vida de las personas, sino también renueva distintas actividades. Por ejemplo, la agricultura también, evidentemente las plantas en distintas gravedades crecerán de distinta forma. Y algunas plantas crecerán mejor con menor gravedad y otras con mayor gravedad. También encuentro en tu proyecto que hablaste de actividades lúdicas, tal vez, que se podrían aprovechar con menor gravedad, Claro. y eso me parece muy interesante. Como digo, precisamente esos temas son los que yo estaba investigando en el taller de Willy Ludeña. Ujú. Y bueno, no sé, me parece un proyecto bastante completo en ese sentido. Y claro, o sea, ajá, eso. Sí, bueno, felicitaciones. Sí, o sea, gracias César. Y sí, tienes razón en que, a ver, algo me estaba comentando César antes y es que él llegaba al punto incluso conceptual de qué implica la gravedad en la arquitectura, o sea, hasta en el modernismo incluso, qué hacía el modernismo al elevarse sobre pilotes y una serie como de estrategias arquitectónicas para ir contra la gravedad, curiosamente, aunque la gravedad es la que dio origen a la arquitectura finalmente. Pero hay una diferencia bastante grande entre un proyecto en un cuerpo celeste rocoso como este, que puede ser Tierra o Marte, y la estación espacial, que en el caso de estos cuerpos rocosos, la gravedad pues estará entre 1/3 y 1 G. Eh,
pero en el caso del proyecto que analizó César, está en microgravedad, prácticamente gravedad cero, aunque no existe la gravedad cero, pero es microgravedad, lo cual lleva a una condición de habitabilidad completamente distinta. Al menos en este proyecto en Marte, algo de parecido tiene con la Tierra, pero en ingravidez, no sé, de verdad no sé cómo viviría alguien por más de medio año, un año, ¿no? Es muy Sí. interesante, o sea, en la Estación Espacial Internacional viven medio Claro. año, incluso un astronauta ha llegado a vivir, si no me equivoco, año y medio por ahí, en Scott condiciones de Kelly. gravidez. ¿Mm? Scott Kelly. Sí, 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 Kelly, él, ajá, exactamente. claro. Y claro, o sea, actualmente se están investigando temas de cómo, bueno, es sustituir esa necesidad de gravedad del cuerpo humano en la Estación Ya. Espacial Internacional. Porque evidentemente mucho tiempo el cuerpo humano cuando se aleja de la gravedad terrestre por mucho tiempo empieza a deformarse, ¿no? Empieza algunos órganos, algunos sistemas no reaccionan de la misma forma. Por eso también se investiga mucho la gravedad artificial, que tal vez en un momento en tu proyecto vendría bien en un futuro pensarlo, ¿no? Que también, o sea, con gravedad artificial permites una habitabilidad casi permanente. Sí, Um, sí, sí, sí. uh-huh. De hecho, en mi proyecto no se ve pues cómo llegan. O sea, tenemos Tierra, luego Marte, pero no sabemos cómo se quedarán los siguientes 50 años, ni tampoco esos 6 meses. No sé, César, ahí lo dejo en la mesa. ¿Cómo es Hablando, el viaje en gravidez? hablando de gravedad, quería acotar el tema de lo que has mencionado, ¿no? Que la arquitectura empieza por separarse de la Tierra. Sin embargo, eso es en la arquitectura occidental, ¿no? Porque si Claro. ves en los ejemplos de la arquitectura de acá, de América, antes de los españoles, eh, y según Jean-Pierre Cruz y algunos profesores, la arquitectura surge como parte del territorio, de la tierra. El suelo. Entonces hay una diferencia conceptual fuerte entre separarte de la tierra y ser parte de la tierra, ¿no? Claro. ¿Eres contra la gravedad o eres la gravedad, ¿no? Y eso creo que me parece interesante porque, o sea, para entender también lo peruano, ¿no? Y nuestra tradición, bueno, nuestra herencia. Aquí está Cristina también, que quería hacer hace Súper. un momento una pregunta. Cristina Cisneros, no sé, ¿quieres Hola, comentar buenas. ahora? Sí, bueno, lo que me había llamado atención era la forma tan orgánica que tiene su proyecto. En relación al, se nota que ha habido, bueno, obviamente el estimado Rickman nunca estaba ahí, pero se nota que ha habido hay una cierta relación entre la forma que rodea el proyecto con el entorno que se ha podido ver en las fotografías y en los 3D que se han desarrollado de Marte. Justamente pareciera como un pedazo de roca que han habilitado. Y eso me parece algo alucinante porque, en serio, sé que tiene ese tono futurista que ciertamente yo me imagino que más adelante se podría desarrollar tranquilamente. Y aún así hay cierto respeto hacia lo que le rodea. Ya no es algo que está imponiéndose en el espacio, o lo que sería un desierto, lo que sería una clase de espacio rocoso, sino que es algo que se une a él y que se complementa, lo cual uno tranquilamente puede verlo y pensar que eso ya ha estado antes o que han habilitado una clase de montaña o cráter que ha habido ahí, pero no, se ha construido a partir del diseño del suelo, lo cual eso me agradó bastante, la verdad. Gracias, Cristina. De hecho, lo que acabas de comentar era algo que no me había dado cuenta. O sea, no, a veces el diseño solo, en tanto es una intervención humana o es pensado por un humano, uno al diseñar plasma muchas cosas muy personales. Eso podemos discutirlo, pero digamos, yo sí creo que uno así diseñe con algoritmos o manualmente o esculpiendo o lo que sea, sí plasma cosas muy, muy personales. Y tal vez esa intención estuvo atrás y no me di cuenta. Pero si resultó de esa manera, porque bueno, el diseño aparece en muchas cosas. Lo que sí te puedo decir y confesar es que parte de la revisión de proyectos, o no tanto de proyectos, porque creo que la arquitectura no se limita solo a proyectos. Parte de la revisión como de bagaje espacial al menos, sí revisé arquitectura vernacular, en la cual muy presente estaban los arcos, las propias cavernas, túneles. Y creo que eso de alguna manera se plasmó en el proyecto, a pesar de que sea una cosa muy como de aerogel o de tierra. Y hacia el entorno, créeme que no me había dado cuenta de lo que comentas, o no lo había percibido incluso al terminar las imágenes. Pero gracias por tu comentario, Cristina.
repente lo del Sí, de entorno es porque nada. has usado creo que has usado material también de Marte, ¿no? Claro, Para la sí. O impresión. sea, el material es local, ¿no? Y supongo que eso Claro, también ayudó un poco claro. sí. Max, querías hacer un comentario. Ujú, Max Villanueva, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá de nuevo, súper. de Chiclayo. Max, ¿estás por ahí? Creo que Creo que lanzó se fue. la pregunta o el comentario y se fue. Sí, sí, y se fue. Está Bueno, dice bien. de locos, me gustó mucho ese proyecto, muy interesante, sobre todo por cómo resolvió los materiales y la manera de emplazar en una zona casi totalmente desconocida. Sí. Sí, pues. Bueno, Sí, pues, eso es un... No, no, Arturo, perdóname. no, 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 estaba solamente invitando a más chicos a ver si se animan a hacer comentarios y a debatir sobre este tema, porque creo que es importante también entender, bueno, una reflexión o sea, una reflexión de que cuando haces un proyecto o vas a un lugar tan diferente a tu propio entorno, te entiendes más a ti mismo. Entonces, es importantísimo, creo que lo que has hecho y también lo que hacen las agencias de exploración espacial, porque a salir de la Tierra, ves la Tierra ya con otros ojos, ¿no? Ujú. Y al salir a hacer arquitectura en Marte, puedes ver la arquitectura acá con otros ojos, ¿no? Y eso pasa cuando viajas a otras realidades, a otras culturas diferentes, cuando haces un proyecto en otro lugar diferente, cuando te descontextualizas, te ves reflejado en el otro tan diferente que te entiendes mejor. Y esa es una teoría antropológica que se llama la otredad, ¿no? Que Ujú. es súper importante. Por eso surgió la antropología, ¿no? Para entender al otro y entenderse a uno mismo. Y creo que es algo o sea, muy rescatable, muy importante para el desarrollo también de la arquitectura, ¿no? En este caso, tu proyecto. Entonces, por eso quería invitarlo a los participantes a que aprovechen estos minutos que tenemos para hacer una pregunta, una conversación con Eric, con Felipe, con Federico, con Cristina, con César y conmigo, ¿no? Yo Y tengo una bueno, aprovecho. pregunta adicional, Eric. Sí, O sea, ¿cambiaría mucho tu proyecto si es que en vez de Marte es la Luna? Porque, digamos, Ujú. yendo por pasos, lo más probable es que terminemos construyendo algo en la Luna antes que en Marte, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. fuera de la gravedad, que eso sí cambia dramáticamente, porque en la Luna sí nos vamos a casi nada, ¿no? Ujú. ¿Cambia conceptualmente el proyecto o podrías básicamente replicarlo o usar el concepto de base para construir en la Luna? A nivel conceptual, que es más como histórico y todo lo que mencioné al inicio, que es más como de técnica, historia, exploración, creo que no cambiaría mucho a nivel conceptual. A nivel formal arquitectónico creo que sí cambiaría, precisamente por la gravedad. Digamos, fuera de la gravedad, ya que llevaría unos espacios mucho más verticales, creo que no, y es porque ahora mismo también las propuestas que van para la Luna se concentran en la utilización del material local. Eh, Muchísimo se concentran en ello, y en particularmente la impresión con el material local. Ahora, lo que sí es cierto es que el regolito es más fácil digamos, en tanto es basado en basalto, es más fácil de derretir que el polvo lunar. Eso sí es muy cierto. Y que las oscilaciones lunares, al menos las oscilaciones térmicas en la Luna, son muchísimo mayores que en Marte. En Marte oscila entre 20 y 30 grados, pero en la Luna me parece que oscila 60, 70 grados. Allí un poco de eso tal vez César sabrá un poco más. Pero eso sí llevaría a una coraza de tierra muchísimo mayor para tener una, digamos, mayor Control masa térmico. térmica. Claro, mayor inercia térmica, exacto. Entonces ya no veríamos pues un muro de un metro, de 2 metros de regolito denso como en este proyecto, sino probablemente ahí sí tendría que ser subterráneo con algunas aperturas. Y porque ya que tampoco tiene un campo magnético, su atmósfera es aún menos densa que en Marte. Entonces sí tendría que ser casi un búnker. Allí tendríamos que evaluar ya no tanto la construcción superficial y en muchos casos incluso sacrificar el ritmo circadiano humano. Creo que ahí sí cambiaría. No conceptualmente el proyecto, pero sí en decisiones de diseño. Y digamos, acá en el planeta Tierra hay estas tecnologías, digamos, donde tienes estas como fibra ópticas gordas, Ujú. ¿no? Y que la idea es que le dan luz a edificios que son muy anchos, digamos, y que no hay forma de iluminarlo Claro, naturalmente al centro, ¿no? Y que literalmente lo que hace es transmitir la reflejar. luz
natural del exterior hasta donde dé la fibra óptica, ¿no? Que puede, como sabes, puede ir de un lado al otro del mundo. Esa alternativa no es algo que pueda funcionar con con el proyecto. para como que no engañar al cuerpo humano, sino simplemente que realmente es luz natural. Sí, sería una opción bastante eficiente. Y sin embargo no fue considerada para este proyecto por el sistema de fabricación o de construcción, en verdad, que como es todo por impresión 3D, generar ese tipo de aberturas podría haber sido un poco riesgoso. Ese fue el motivo también, para no tomar sistemas tan complejos como ese, sino optar por luz natural. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que mencionaste de la Luna, creo que sería muchísimo más factible y allí sí limpiarse de todas estas variables o limitantes que he considerado para Marte y tomar como el pez gordo para agarrar y ponerle fibra óptica. Yo sí optaría por ese camino, porque si ya en la Luna se está haciendo un esfuerzo enorme, o se va a hacer un esfuerzo enorme para tener unas masas de tierra tan grandes, en ese caso sí creo que no convendría hacer las aperturas que he generado. O sea, conceptualmente optar por significa eso. un cambio total, en realidad. Es la integración de esa tecnología en otro contexto como la Luna, sí, yo creo que sí. Sería, no sé si conceptual, pero formalmente sí, bastante fuerte. Sí. Aquí está Max, que ya regresó. Max. Sí, Arturo, hola, ¿qué tal? Bueno, primero presentarme, buenas tardes. Hace rato no había hablado porque, bueno, la señal por acá por Chiclayo está fatal y me ha gustado el Zoom. Bueno, personalmente me ha gustado mucho tu proyecto, como también el de otros compañeros que ya han expuesto, creo que son compañeros tuyos. Tienen temas muy interesantes que, bueno, de por sí no se suele tocar, supongo que por miedo, ¿no? Al fallo. Es algo que a mí me ha pasado, bueno, y aparte también el entorno que nos rodea, ¿no? Me pareció bastante simpático cómo resuelves no solamente la manera de construcción, sino también los materiales, ¿no? Porque, bueno, estás en otro planeta, tienes otros materiales, la estructura es distinta, va a cambiar justamente por todo el análisis que has hecho. Y, bueno, pero lo que me llamó más la atención es que tú tomas, te podría decir como que la gravedad a tu favor, ¿no? O sea, cualquier otra persona cuando hace ese tipo de cambios, tanto de atmósferas como de entornos, lo primero que hace es decir, no, pero no se puede por esto, o no se puede por el otro, pero tú le das como que un giro y aparte de hacer, obviamente, como ya lo has mostrado al principio de de tu conferencia, una serie de estudios, por así decirlo, en qué tipo de piso te conviene mejor, resuelve bastante interesante el espacio, muy distinto a que la forma como tal. Me pareció bastante simpático porque es como si vivieras allá, ¿no? O sea, con tu mismo, se podría decir como que con tu mismo programa, con tus mismas actividades, tú sabes qué cosa vas a hacer allá, solo que supongo que lo que cambia obviamente va a ser el clima y otras cositas más, ¿no? Que ya lo habías mencionado. Y me gustó bastante porque es una pieza que, al menos si lo vemos ya desde o sea, me refiero a arquitectura como tal, acá en Chiclayo me refiero, que tú le haces una serie de cortes y siempre vas a encontrar el mismo corte, al menos así es acá en Chiclayo. Tu pieza es bastante variada por donde le pases un corte, ¿no? Y es muy dinámica y me gustó mucho. Justamente tenías, creo que, un proceso constructivo. Y bueno, o sea, mi pregunta creo que iría más por, si tengo alguna pregunta que hacer sería, ¿es autoportante? O sea, de acuerdo al sistema constructivo que tú has mostrado y con el brazo que se va construyendo, eh, ¿cuál sería el material en este caso que funcionaría como el acero acá en la Tierra, ¿no? Porque el concreto sabemos que es como el relleno y también es... Claro. Pero ¿cuál es el material más dúctil ahí? Y me botó el Zoom, así que no pude escuchar si lo respondiste. No te preocupes. El material más dúctil allí es el polímero. Es decir, hay dos capas. Eso por ahí que lo expliqué en alguna parte de la exposición. Y son dos capas principalmente, claro. La exterior, que es de regolito, básicamente tiene una función. Funciona principalmente a compresión. No hay sismos en Marte, o sea, son mínimos. Y de hecho eso es algo que también permite que el suelo marciano haya acumulado bastante historia geológica, que no haya, no hay tectonismo muy fuerte.
Entonces, principalmente funciona a compresión, es decir, cómo pasa de las cargas de la parte superior a la inferior. Y con ello, la capa exterior de regolito, que es, digamos, concreto, que le podemos hacer la analogía, funciona de esa manera. La capa interior, que es la que mantiene la presurización, la transparencia, esa es la más dúctil. Esa es la que se construye de un material mucho más dúctil y que es un polímero, básicamente un plástico similar al PETG. Con lo cual se maneja un solo material y ya no se trata de un material compuesto a grado de dos materiales como el concreto armado, que es concreto y fierro, los cuales juntos tienen, digamos, el fierro aumenta las capacidades de utilidad del concreto, sino que se trabaja con un material compuesto, pero en su composición química. Digamos, ya no es un material compuesto como agregando dos materiales distintos, sino es un material compuesto en el grado químico. Entonces, es un polímero con las capacidades de polímero de utilidad, pero con las capacidades de aislamiento del aerogel. Que el aerogel básicamente es utilizado para componer materiales, sea incluso lanas, sea como gel solo, pues es muy frágil. Pero por eso es que se usa un material compuesto a nivel químico entre aerogel y polímero, que eso es lo que termina siendo la estructura principal. Que es estructura y piel a la misma vez, digamos, ese es el punto. Claro, o sea, como lo habías mostrado con lo del brazo robótico que va creando, por eso mencioné la palabra autoportante, ¿no? Se soporta parece que se soporta sobre sí mismo sin tener aparentemente ninguna estructura en medio. Y yo creo que eso es bastante simpático, sobre todo porque, o sea, viéndolo desde el punto de vista como una persona normal, ¿no? Como yo. Un arquitecto normal, ¿no? No. Pero no puedes decir una persona normal. Ya no somos normales nadie, ¿eh? No, pero, o sea, luego también viéndolo desde otro lado, o sea, es de locos, en el buen sentido, obviamente, porque es como que tu casa es toda una aventura, ¿no? En todo momento. Es como si estuvieses viviendo para todos lados donde te muevas, siempre vas a encontrar como que algo nuevo. No sé, a mí me ha gustado mucho tu proyecto y gracias por la ponencia y por explicarme cómo funciona tu estructura. Gracias por el comentario, Max. Eric, ¿tendrás algún...? Perdón. Sí, dime, Arturo. No, te iba a decir si tendrás algún consejo para los estudiantes, que la mayoría son estudiantes que nos siguen. Ajá. Y que... Para los mortales. Para los mortales. Sí, bueno, dos cosas. Creo recordando a cómo entré a la tesis y cómo me gustó haber entrado a los proyectos también en el pregrado. Y no le tengan miedo, pero eso es un poco como trillado, ¿no? Yo creo que tenganle miedo, pero igual háganlo. O sea, ténganle todo el miedo que quieran, pero se darán cuenta que cuando ya están en la piscina aprenderán a nadar. O sea, digamos, como anécdota les puedo contar cómo entré a este PFC, que ahora si lo ven y puede parecerles resuelto por A, B, C, D, aristas o lo que quieran. Esto inició como una idea que conversé de hecho con Felipe, bastante plausible de hecho, pero que yo al llegar al taller, básicamente a mis asesores les dije, bueno, yo quiero terraformar un planeta. Y obviamente fue un momento de risas, oye, no te creo, vamos a acotarlo. Y de hecho me dijeron que no les voy a mentir. De los 4 asesores que tenía en ese momento, 3 me dijeron que no. Que lo haga en Puno, que lo haga en Arequipa, que lo haga en X lado y lo concentre en la investigación tecnológica. Y a pesar de esa negativa, creo simplemente es cosa de lanzarse, o sea, de hacerlo. Y si te dicen que no y tienes la certeza y crees que puedes hacerlo, acótalo y hazlo con toda la fuerza que requieras o que tengas. Porque a veces también hay cuestiones personales que no te permiten avanzar un proyecto. Son variables que hay que considerar. Y demostrarles que sí se puede. O sea, de hecho, a mí me dijeron, como les repito, de los 4, 3 me dijeron que no. Solo uno me dijo, bueno, ya, veámoslo la próxima semana y acotémoslo. De hecho, a los 4 igual les tengo mucho cariño, pero... Y ya después, bueno, me acompañaron mucho más en la cátedra. Y nada, eso, ¿no? O sea, ténganle cariño y sepan por qué lo están haciendo. Que a veces es un motivo externo a la academia. Claro, y es interesante que, aunque te dijeron que no, igual lo hiciste, ¿no? Un poco de necio. Es un proyecto interesante. No, porque, o sea, claro, las visiones de los demás son
son eso, o sea, visiones, consejos que te dan, pero los profesores no te Claro. van a hacer el proyecto, ya depende de ti, que Ujú. tengas la voluntad y el esfuerzo para hacerlo, ¿no? Y la buena planificación, como decías, Eric, si te dedicabas a, a pensar la sociedad y todo en Marte y no ibas a terminarlo en un año y medio, pues, ¿no? No, seguiría Y haciéndolo y ahorita seguiría sería, haciéndolo. sería tu maestría. Sí, Y sí, pues, o sea, y láncense y creo que en el PFC es donde se aprende, bueno, por lo menos en mi caso, yo aprendí mucho más que en los demás talleres. En PFC fue como que, sí, 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 sí. creo que en el caso de muchos les pasa eso, ¿no? Ujú. Entonces, Eric, muchísimas gracias. Tu conferencia ha estado súper, súper interesante y la conversación también. Creo que a muchos les ha interesado bastante. Y bueno, o sea, buenísimo que hayas compartido con nosotros. Gracias, Arturo. Gracias a todos por los comentarios, preguntas y quédense con eso. Yo creo que hagan el PFC o los talleres con cariño y con valentía. Habrá miedo, pero con valentía. Gracias, Felipe, también por los comentarios, preguntas bien incisivas, bien particulares. Igual César. Muchas gracias por todo eso. Siempre todo comentario es bienvenido, con cariño. Y bueno, Federico tuvo que irse, pero igual extiendo la... Acá te pregunto, Estudio Lima, ¿qué software usaste para el modelado? Qué buena, qué buena pregunta. O sea, digamos, para el flujo de trabajo, ya, fueron varios, de hecho, y claro, a los que les interesa cómo fue hecho, algunos ejercicios iniciales fueron hechos en Rhino y Grasshopper, como probar cuestiones de simulaciones físicas, si son catenarias, si es transmisión de cargas, todo eso fue Grasshopper y Rhino. Luego de eso, ya con algunas estrategias más claras y ya con las simulaciones hechas de estructuras, digamos, como principios físicos estructurales, ya pasé a modelar en Maya. Es decir, ya con una base estructural, digamos, si es que ustedes piensan en la retícula de 8x8 en concreto y dentro de eso empiezan a modificar, ya digamos, es algo así. Hice un análisis estructural previo en Grasshopper y Rhino, luego pasé a modelar en Maya, ya sin planos, en verdad, no hubo planos de por medio. Como digo, ahí no hay diseño por planimetría, y de hecho es algo que también sostengo en este PFC, que ya la planimetría termina siendo no innecesaria, pero pasa a un segundo plano si es que puedes trabajar con simulaciones físicas y luego, claro, meter mano con modelado con Maya. Tuve que aprender Maya, por cierto. Uno aprende cosas en el PFC, tuve que aprender Maya, algo de análisis geoespacial, no, de geográfico fue hecho con GIS, QGIS, o sea, para estudiar el planeta y determinar sectores. Y el render, estas imágenes que están viendo, fueron hechas con Unreal Engine, que es un motor para videojuegos, no tanto para arquitectura ni nada de eso, sino es un motor de rendereado de videojuegos. Y por ahí que un par de softwares más. Pero digamos, los más importantes fueron Maya, Rhino Grasshopper y luego Unreal Engine. Y sí, Max, Unreal Engine es buenísimo. O sea, esas imágenes que están por allí no tienen nada de Photoshop, si es que les interesa. De hecho, no usé Photoshop en las imágenes. Que es una práctica muy común a la hora de hacer las imágenes, pero no, ahí no hay Photoshop, es Unreal Engine. Y claro, posicionamiento de cámaras y profundidad de campo y bueno, eso. No, y lo que dices de que ya no se hace, o sea, de que no lo has hecho con planos, es irte a un siguiente nivel ya de la arquitectura, ¿no? Es irte a la programación visual también, ¿no? Porque lo que Sí. has hecho es programar finalmente, no has hecho dibujos a mano, o No, planos en no. AutoCAD, sino has programado, has Ujú. escrito tu edificio, ¿no? Sí, Y claro, y sí. después el modelado con Maya, pues, ¿no? Que ya es otro nivel que está en experimentación todavía y que sería buenísimo aplicarlo a más proyectos, la verdad. Así Sí, de hecho, que, en arquitectura tenemos como esa costumbre de usurpar lugares de otras disciplinas, ¿no? Y eso creo que ningún arquitecto va a decir que no. claro, Nos robamos software. De hecho, Rhino tampoco fue pensado para arquitectura, sino para navíos. Igual el sí. software Katia fue para aeronaves, me parece. Y nada, es como si hay un software que te sirve para lo que necesitas hacer en ese momento, aprende a usarlo. No es como que te vayas a... No es el fin del mundo porque no sabes un software. En el Y proyecto sí. has hecho programación con Grasshopper o también has hecho programación con escrita, con, con Eh, no, Sharp. casi todo fue Grasshopper, casi todo fue programación visual. Algo de Python me parece,
Creo que por ahí un poquito de Python, pero habrá sido o sea, Python dentro de Grasshopper, no más que eso, fue bastante sencillo. En general fue programación visual con Grasshopper. Claro. Y bueno, si vemos nodos también en Real Engine se ve como... es en parte la misma interfaz de programación visual. Sí, Genial, Eric. ahí en el Lima 1 dicen Grasshopper Python, sí, pero el de Rhino 6, en ese entonces todavía no había salido Rhino 7. Ya, Ya salió recién en ya salió, diciembre, ya creo que salió. el año pasado. Sí, justo cuando se Eric, sentaba salió. mira pues. Bueno, Eric, muchísimas gracias y muchísimas gracias Felipe, a Federico, a César y Gracias a a todos los todos. participantes de acá. Los invitamos mañana también a la conferencia de Katia, que va a exponer sobre parámetros urbanos para el corredor costero de San Miguel, también a través de Grasshopper y un proyecto propuesto que tiene muchas interacciones y muchas posibilidades y que es bien interesante, ¿no? Porque se habla de los parámetros urbanos siempre, pero se habla poco del parametrismo urbano, tal vez, que ya es usar la computadora como que para usar la computadora para las múltiples posibilidades que se puedan dar, ¿no? Y bueno, están invitados mañana, es a las 4 de la tarde también aquí en Lima. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y gracias, Eri, te pasaste, en verdad. Gracias por la invitación y a todo lo Está que han súper comentado, Felipe, Arturo, César, Federico ya fuera, pero No, ya está súper buena la conversa también. Eric, nuevamente felicitaciones. gracias, Felipe. Muchas Gracias a ti por iluminarme un poco en ese primer momento. Dale. Y bueno, ya saben que nadie tiene éxito solo, así que siempre necesitamos ayuda, necesitamos ideas y una comunidad que nos soporte, ¿no? Ujú. Así que, como dijo Eric al principio, no solo soporte intelectual, también soporte emocional, porque también es un Sí, trabajo duro, ¿no? Muchas veces. Y hay que, bueno, hay que estar bien en todo sentido como para ir más allá, ¿no? Así que gracias, Eric, y bueno, eres parte también de la comunidad de Lima y todos también acá son parte de la comunidad de Lima, así que nos vemos en la próxima, entonces. nos vemos. Mañana fijo estoy viendo ahí, porque Katia también tiene un proyecto bien interesante con diseño Bueno. paramétrico. Sí, estamos Sí. muy entusiasmados de verlo, así que están todos invitados. Hasta mañana, entonces. Esperamos hayas disfrutado de esta conferencia. Seguiremos compartiendo más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, @ealima.oficial, en Facebook como ealima y en nuestra web, www.ealima.archi. No olvides de apretar el botón rojo y suscribirte.